Puede ser Exacto. en lo privado y en lo público. Tal cual. Ahora, lo público tiene reviste una mayor gravedad porque en el fondo tiene que ver con que puede ser también operaciones políticas. Lógico. En lo privado ya puedes manejarte en otros temas, se puede incluso ir a la justicia civil, qué sé yo. Pero en lo público te jodieron. Y hay que decirlo, lo que tú acabas de decir también es muy importante, en materia política sobre todo. Tú lo dijiste al pasar, pero no es al pasar. La ministra Janet Jara, y lo conversamos acá, Sí, pues. una ministra que solo ha ido subiendo en las encuestas. De hecho, el expresidente de la CPC, Juan Sutil, reconoció su capacidad negociadora para lograr, por ejemplo, que fuera ley la jornada laboral de 40 horas semanales. Y siendo comunista, que Y lo siendo que comunista. genera anticuerpos y tirria, así por la sola supuesto. mención de su origen Entonces, político. obviamente, desde la oposición le van a pegar a una ministra. Eso Claro. es como de perogrullo. Pero más todavía a una ministra que está bien evaluada. No estoy diciendo que esté bien evaluada por sus pares, bien evaluada por la ciudadanía y además que sea del Partido Comunista. Sí. Y como yo decía, todo esto empaña algo que seguramente el presidente va a hablar el 1 de junio, como uno de los logros. ¿Qué es lo que es? El salario mínimo de 500.000 pesos a contar del 2024, que es, digamos, uno de los logros que tiene esta ministra, que es la ministra del Trabajo. Ahora, lo interesante es recalcar también, y aquí no quiero... Perdón, y los parlamentarios que votaron a favor también. Estoy diciendo desde la lógica lo que del te iba a decir, Ejecutivo. es que los que votaron en contra, para variar, se encuentran los partidos de derecha, muchos de la UDI y de republicanos en bloque. Entonces también la gente es muy loco porque en el fondo muestra cierto favoritismo y vota por ciertos sectores políticos que van directamente en contra de sus propios intereses. ¿Me explico, no? Por supuesto. Entonces, sí, claro. Y muchas veces esos intereses que defienden algunos partidos, no voy a puntualizar en ninguno, porque hay también de todos los sectores, que están defendiendo al mundo privado. Estamos hablando del tema incluso de la explotación de recursos naturales. Entonces hay un tema de lobby, hay un tema muy complejo. Pero finalmente cuando se vota, la gente no está consciente de eso. De si esa persona por la cual tú estás votando o eligiendo va a defender tus intereses o los intereses del mundo privado, de las empresas. Entonces, y además que la interpretación respecto a el apoyo que se le entrega, por ejemplo, a republicanos para el Consejo Constitucional que se conforma el próximo 7 de junio, tiene que ver necesariamente, y todas las encuestas lo dicen, y es cosa que tú le preguntes a cualquier votante, digamos, ¿por qué usted votó republicano? Por seguridad. Pues la pregunta es, ¿por seguridad? Ok, seguridad pero personal, eso no va seguridad en la ciudadana. Constitución. Pero pero eso, ¿qué tiene que ver con las 500 lucas del salario mínimo? ¿Qué tiene que ver con otras? No sé si me explico. Pero además... Entonces, hay parlamentarios que se envalentonan y dicen, tengo el respaldo ciudadano respecto a avanzar en ciertas materias. Perdón, pero el además, ciudadano no te dio ese mandato, te dio por otra cosa. Y si vamos a la encuesta, es casi... Y eso en cualquier sector político. Eso, y es coincidente en casi todas las encuestas que el chileno quiere un Estado social de derecho. Sí, claro. Que es precisamente lo que los republicanos no están propiciando. Por ello se quedaría la Constitución del 80, que es subsidiaria. Entonces, es súper complejo decir, ¿cómo? La gente quiere una cosa, pero vota por el que está en contra. Claro. Porque alguien además, no está entendiendo o el tema de comprensión de lectura está feroz. En el tema constitucional... Es complejo. Es muy complejo porque acá se da una situación que también ocurrió en la Convención Constitucional, que fue en el proceso anterior. ¿Por qué lo digo? Porque el comité de expertos, que fue el que ha redactado este anteproyecto, ¿verdad? ¿Por quién fue elegido? ¿Por el ciudadano? No. Fue elegido por los partidos que tienen representación parlamentaria. Claro. Y recordemos que fue Miti Mota. Fueron 12 y 12, ¿te acuerdas? Que se eligieron en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero el Consejo Constitucional, que va a ser el que va a redactar y el que puede elegir, fueron elegidos, el quórum es muy distinto. Y desde la lógica republicana, obviamente que ellos dicen, frente a lo que se está redactando, que es Miti Mota, versus la actual, que la defienden, me quedo con la actual. Y ahí es donde se genera esa, digamos, ¿cómo poder decirlo? Esa como colisión respecto a un tipo de mayorías o de representación, que son el comité de expertos, versus el Consejo Constitucional que se eligió democráticamente. No sé si me explico. Absolutamente, pero además, Felipe, la gente tiende a creer que una nueva constitución le va a dar ciertas garantías de trabajo, de estabilidad, y no. Hay confusión. Yo creo que los mensajes, en ese sentido, yo creo que los partidos políticos, todos,
juegan mucho con lo que quiere emoción, escuchar la gente. la emoción. Y no necesariamente lo que van a contener los textos. Claro. Digo lo que me sirve. Que no digo que sea falso, pero digo lo que me sirve a mí. Digo lo que quieren escuchar. Pero no tiene que ver con lo que se está levantando o propiciando o proponiendo. Y perdón, yo estoy muy de acuerdo con el ahí pollo. Hay un poquito de esto no es una crítica, esto no es una crítica, y voy a ocupar el adjetivo calificativo para que se entienda. Esto no es una crítica ni al facho pobre ni a los monos peludos, porque así se están tratando. Claro. No es una crítica al ciudadano. Al revés, la crítica es a quien emite el mensaje, porque que son los políticos. Es deshonesto. Obvio, voy a pues. decir lo que quieren escuchar, Por pero supuesto. no va a ser necesariamente lo que vamos a plantear o lo que vamos a plasmar en una nueva constitución. Pero te voy a hablar de seguridad cuando la constitución es de lo que menos habla. Claro. Ahora, también en Chile hay una distorsión, porque se habla mucho de derechos, pero no de deberes. De deberes. Y ahí hay una falta de equilibrio total. La gente cree que solo me deben cosas, Claro. derechos, los derechos que yo me corresponden, pero en cuanto a los deberes que tenemos como ciudadanos, dejamos mucho que desear hartas veces. Oye, solo para cerrar, Sí. si me lo permiten, tú sabes que en Brasil está la cumbre suramericana Sí. y voy a ocupar un lenguaje muy coloquial. El presidente de Brasil, Lula da Silva, donde se está realizando esta cumbre, le faltó cargarle la tarjeta VIP y hacerle un queque al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Lo recibió con honores. Claro, no solo lo recibió con honores, sino me dijo que hay una construcción ficticia en contra de Venezuela que los castigan, una serie de cosas. ¿Y sabes lo que dijo el presidente Gabriel Boric? No es una construcción narrativa, es una realidad. No, si Lula ahí se pegándole un guascazo directo a Nicolás Maduro. Lula se pegó el medio patinazo. Claro, se porque pasó es desconocer algo que es evidente. Nicaragua, Cuba y Venezuela Nicaragua, dejan mucho que desear. Sí, claro. Y en el último tiempo tampoco ayuda mucho lo que pasa en Perú y todas las situaciones que estamos viendo en Latinoamérica, que está... En Ecuador. Por eso, estamos en la cuerda floja. Yo creo Claro. que las democracias como las conocemos, y no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial, están en entredicho. ¿Por qué? Porque hoy día la seguridad se está instalando, la xenofobia se está instalando fuerte como lo primero. Claro. Y la economía como lo primero. Lo demás puede esperar. Y la pregunta es, ¿qué tan responsables son quienes han gobernado por décadas de oposición o de oficialismo, dependiendo del lugar? ¿Qué tan responsables son ellos de que ocurran este tipo de situaciones? Hasta ahora ningún mea culpa.